Capítulo séptimo. Semanas después estaba lista. Es decir, para los habitantes de Fender Hall estaba lista para ir al internado, pero yo tenía en mente una empresa muy diferente. En lo que respectaba al internado, la modista de Londres había llegado, se había instalado en una habitación que llevaba desocupada bastante tiempo y que había pertenecido a la doncella de una dama. Había suspirado al ver la vieja máquina de coser de pedal y después me había tomado las medidas. Cintura 50 centímetros, chasqueó la lengua, demasiado ancha. Pecho 53 centímetros, chasqueó la lengua, demasiado pequeña. Caderas 56 centímetros, chasqueó la lengua, horrorosamente inadecuadas. Pero todo podría arreglarse. En una revista de moda que mi madre nunca hubiese permitido en Fender Hall, la modista encontró el siguiente anuncio. Aumentador, corsé ideal para perfeccionar la figura delgada. Las palabras no bastan para describir su encantador efecto, incomparable a los que consiguen otros corsés del mundo. Su interior acolchado y suave, junto con otras mejoras que combinan la suavidad, la ligereza y la comodidad, regulan según el gusto de la portadora el relleno deseado, confiriéndole las curvas de un pecho hermosamente proporcionado. Envíos por correo ordinario a la recepción de giro. Garantizado. Si no queda satisfecha, le devolveremos el dinero. Evite sucedáneos inservibles. Aquel artilugio fue debidamente encargado y la modista empezó a confeccionar un conjunto de vestidos de corte remilgado y colores apagados, con altos cuellos rellenos de ballenas que me estrangulaban, talles que no me permitían respirar y faldas que, colocadas sobre más de media docena de ostentosos enaguas de seda, se arrastraban por el suelo y casi no me dejaban caminar. Propuso coser 2 vestidos con una cintura de 49.5 centímetros, 2 más con una cintura de 48 y hasta 47 centímetros y menos, con la expectativa de que cuando creciera, decrecería. Mientras tanto, los cada vez más breves telegramas de Sherlock no informaban de ninguna novedad sobre madre. Había localizado a sus viejos amigos, a sus colegas artistas, a las compañeras sufragistas. Incluso había viajado a Francia para sondear a los Vernet, unos parientes lejanos, pero sin éxito. De nuevo volví a preocuparme por mamá. ¿Cómo era posible que un gran detective no hubiera sido capaz de localizarla? ¿Habría sufrido algún desgraciado accidente o, peor todavía, habría sido víctima de algún crimen repugnante? Sin embargo, más preocupaciones se desvanecieron el día en que la modista dio por terminado el primero de los vestidos. Era el mismo momento en que debía ponerme el corsé ideal, que había llegado, tal y como prometían, envuelto en un discreto envoltorio de color marrón, con sus reguladores frontales y laterales, además de, por suerte, un embellecedor para el vestido, patentado que nunca más permitiría que mi espalda se reclinara y descansara al sentarme. También debía peinarme el cabello en un moño, fijado con una horquilla que se clavaban en mi cráneo, rematado por un flequillo de rizos falsos ensartado de forma similar. Como recompensa, podía ponerme mi vestido nuevo y en mis zapatos nuevos, igual de insufriblemente dolorosos, tambalearme por la casa para practicar como una joven señorita. Ese día me di cuenta, con una certeza irracional pero absoluta, de dónde había ido mi madre. A algún lugar en que las horquillas, los corsés ideales o de cualquier otro tipo y los embellecedores para el vestido patentados no existieran. Mientras tanto, mi hermano Mycroft había enviado un telegrama en el que informaba de que todo estaba preparado y daba instrucciones. Me tenía que presentar en tal y tal escuela de buenas maneras, casa de los horrores, en tal y tal día, y ordenaba a Lane que me llevara a mi destino. Sin embargo, y más importante en lo que se refería a mi propia empresa, pasé tanto tiempo como pude en bata, encerrada en mi habitación y durmiendo, alegando ansiedad y nervios. La señora Lane, que a menudo me ofrecía gelatina de pies de ternera y cosas similares, no es de extrañar que los enfermos se queden en los huesos. Estaba tan preocupada que avisó a Mycroft, quien le aseguró que el internado donde desayunaría avena y llevaría prendas de lana directamente sobre la piel me haría recobrar la salud. Ella, no obstante, hizo llamar al boticario del pueblo primero y después hizo venir desde Londres a un médico en Harley Street, aunque ninguno de los dos encontró dolencia alguna. Su diagnóstico era correcto, estaba sencillamente evitando los corsés, las horquillas, los zapatos apretados y torturas similares, mientras además recuperara el sueño atrasado. Nadie sospechaba que, cada noche, después de que todos los habitantes de la casa se retiraran,
Me levantaba y trabajaba en mi cuadernillo de enigmas hasta altas horas de la madrugada. Al fin y al cabo, como me encantaba encontrar cosas, les había tomado el gusto a los mensajes encriptados, y los de mamá me proporcionaban una nueva manera de hacerlo, descubriendo primero el significado oculto y después el tesoro. Cada enigma que descifraba me conducía hasta los aposentos de mamá en busca de las riquezas que había escondido para mí. Algunos de los acertijos eran difíciles de resolver, y ante mi fracaso me frustraba hasta tal punto que me planteaba destrozar todas las acuarelas de mamá, aunque aquello sin duda hubiese denotado una falta de deportividad. Además, había muchos, demasiados cuadros, y lo más importante, no todos los mensajes me dirigían hacia ellos. Por ejemplo, una página de mi cuadernillo de enigmas estaba decorada con una mata de hiedra que se enredaba en una cerca de madera. Enseguida, y sin siquiera estudiar el acertijo, entré sigilosamente a los aposentos de madre para buscar una acuarela en la que pareciera la hiedra. Encontré 2 y rasgué el dorso de ambas, sin éxito, antes de regresar de mal humor a mi habitación para enfrentarme al mensaje. LNAINSTMRDMMC espacio AORMEAEEIAA. ¿Qué diablos quería decir aquello? Busqué la entrada para hiedra en el significado de las flores. Decía que la enredadera simbolizaba la fidelidad. Muy emotivo, pero no era de gran ayuda. Pasé un buen rato estudiando el acertijo con el ceño fruncido hasta que descubrí que, si combinaba las 3 primeras letras de la primera línea con las 2 primeras de la segunda, obtenía mi nombre. Entonces me di cuenta de que mamá había pintado la hiedra enredándose de un modo peculiar en la valla, surgiendo de la parte superior y dirigiéndose hacia la inferior. Y la de hiedra además crecía de izquierda a derecha. Puso los ojos en blanco y tomando el zigzag de la planta como patrón, reescribí el enigma. Kama mi derema te sen mira enola. Kama mi de remates en mira enola. O leyendo las palabras de derecha a izquierda. Enola mira en remates de mi cama. En mitad de la noche caminé de puntillas hasta los aposentos de mamá. Una vez allí, retiré los remates y descubrí una cantidad sorprendente de billetes encajados en las patas de la estructura de la cama. Yo también tenía que encontrar escondites inteligentes en mi propio dormitorio para que la señora Lane, en sus habituales incursiones para limpiar el polvo, no descubriera nada. Las barras de las cortinas, hechas de latón como la cama de mi madre, y con remates en sus extremos, me sirvieron a la perfección. Y debía hacerlo todo antes de que los Lane se despertaran al amanecer. En resumen, mis noches fueron mucho más activas y productivas que mis días. Nunca encontré lo que más deseaba, una nota de despedida, un mensaje afectuoso o una explicación de mamá. Pero la verdad es que llegado a este punto las explicaciones estaban de más. Sabía que había mentido por mí, al menos por esa parte, y sabía que el dinero que me había transferido tan hábilmente tenía como único propósito proporcionarme la libertad. Por lo tanto, y gracias a mamá, una soleada mañana de finales de agosto, en un estado de ánimo sorprendentemente esperanzado, aunque también nerviosa, me instalé en el asiento del vehículo que me alejaría del único hogar que había conocido en mi vida. Lane había convenido con un granjero del pueblo el préstamo de un caballo y un vehículo híbrido, una especie de carreta con un asiento tapizado para mí y para el cochero, con el que viajaría a la estación de ferrocarril con comodidad, aunque no con mucho estilo. Espero que no llueva, observó la señora Lane, aguardando de pie en el camino para despedirse. Hacía semanas que no llovía, desde el día en que había salido a buscar a mi madre. No creo, dijo Lane, ofreciéndome la mano para que subiera al asiento, como una verdadera señorita, con mi pequeña mano enguantada en la suya, mientras que con la otra sostenía el parasol de volantes. No se ve ni una nube. Dedicando una sonrisa al señor y a la señora Lane, me dispuse a sentarme. Primero el polizón, después yo misma, al lado de Dick, que haría de cochero. De la misma manera que el polizón ocupaba la parte trasera de mi asiento, la señora Lane había peinado mi pelo para ocupar la parte trasera de mi cabeza, como en la moda, así que el sombrero, que se parecía más a un plato llano, adornado con cintas, se inclinaba sobre mis ojos. Llevaba un traje gris oscuro con un ligero tinte pardo, escogido
cuidadosamente por su color poco animado y hasta feo, de 49,5 centímetros de cintura, compuesto por una falda larga y una chaqueta bastante discreta. Había dejado el talle de la falda sin abrochar bajo la chaqueta para poder ceñir el corsé lo menos posible. Casi podía decir que estaba cómoda. Podía respirar al menos. Y sería muy útil en breve. Parece toda una dama, señorita Enola, dijo Lane retirándose. Estoy seguro que será motivo de orgullo para Fender Hall. Cuánto ignoraba. La echaremos de menos, balbuceó la señora Lane, y durante un momento, al ver las lágrimas que corrían por su amable rostro envejecido, me sentí culpable. Gracias, dije secamente, endureciendo el corazón ante mis propias emociones. Dick, vámonos. Durante todo el camino hacia la puerta me dediqué a mirar fijamente las orejas del caballo. Mi hermano Mycroft había contratado a algunos hombres para que limpiaran las malas hierbas de la propiedad y no quería partir con la imagen de mis rosales silvestres arrancados. Adiós, señorita Enola, y buena suerte, dijo el guardia al abrirnos la verja y darnos paso. Gracias, Cooper. Con el caballo trotando por Cainford, suspiré y dejé que mi mirada embolara, intentando guardar en la retina imágenes de la carnicería, la tienda de verduras, las casitas de paja encaladas y soportadas por travesaños negros de la taberna, la estafeta de correos y telégrafos, la comisaría, demás casitas de estilo Tudor, con pequeñas ventanas que fruncían el ceño bajo sus pesados flequillos de paja, de la posada, de la herrería, la vicaría y las campanillas de granito, que su tejado de pizarra cubierto de mosco y las lápidas inclinadas uno y al otro lado del cementerio. Casi ya lo habíamos dejado atrás, cuando de repente, como si se me hubiera ocurrido en aquel precioso instante, dije: Dick, detente, me gustaría despedirme de mi padre. ¿Qué quiere decir, señorita Enola?, dijo mientras tiraba de las riendas del caballo. Cuando se trataba de Dick, era necesario dar explicaciones sencillas y justas. Quiero visitar la tumba de mi padre, le dije pacientemente palabra por palabra, y rezar una oración por él en la capilla. Pobre padre, jamás hubiese deseado esas oraciones. Mamá me había dicho que, como lógico y ateo que era, no había querido funeral. Su última voluntad fue que lo incineraran. Pero después de su defunción se había pasado por alto ese deseo por miedo a que Cainford no se recuperara nunca del escándalo que había presupuesto. Pero, señorita, tengo que llevarla a la estación, dijo Dick en su habitual tono lento y despreocupado. Tenemos tiempo, puedes tomarte una pinta en la taberna mientras me esperas. Ah, a la orden. Hizo girar el carromato para retroceder sobre nuestros pasos hasta llegar a la puerta de la capilla. Permanecimos un momento sentados hasta que recordó sus modales, aseguró las riendas, se apeó y me ayudó a descender. Gracias, le dije mientras retiraba mi mano enguantada de su puño mugriento. Ven a buscarme en 10 minutos. Tonterías. Sabía perfectamente que transcurriría media hora o más antes de que abandonara la taberna. Sí, señorita, me respondió, ladeando la gorra. En cuanto Dick se hubo alejado, mi remolino de faldas y yo caminamos con delicadeza hacia el interior de la capilla. Tal y como esperaba, la encontré desierta. Después de inspeccionar que los bancos estuvieran vacíos, sonreí. Lancé el parasol y la caja de reposada para los pobres. Me subí la falda hasta las rodillas y corrí hacia la puerta trasera. Hacia afuera, hacia el soleado cementerio. Corrí por un tortuoso sendero entre las tambaleantes lápidas, tratando de ocultarme en todo momento tras el edificio de la capilla de cualquier posible testigo que pudiese pasar por la calle de la aldea. Cuando llegué a los setos que cercaban los terrenos de la capilla, en vez de ascender, salté de 2 en 2 los peldaños de la pequeña escalera. Giré a la derecha, corrí un poco más y sí, por supuesto que sí, ahí estaba mi bicicleta, escondida detrás de los arbustos, justo donde la había dejado ayer, o más concretamente ayer por la noche, a altas horas de la madrugada, a la luz de una luna casi llena. Había instalado 2 recipientes de la bicicleta, una cesta delante y una caja detrás, ambos llenos de, entre otras cosas, sándwiches, pepinillos, huevos duros, una botella de agua, vendas por si tenía un accidente, un kit de reparación de pinchazos, mis bombachos, mis viejas y cómodas botas negras y pasta de dientes. Además, llevaba encima 2 recipientes más, escondidos bajo el traje color gris oscuro, con un ligero tinte pardo, uno delante y el otro detrás. El delantero era un peculiar aumentador de bustos que había ido cosiendo secretamente de diversos materiales untados del armario de mamá. Para el recipiente trasero había concebido de forma similar un embellecedor para el vestido. Porque si no, mi madre se marchó de casa ataviada con un polizón, pero había prescindido del relleno de crines
En aquel momento la respuesta me parecía evidente, para esconder en su interior el equipaje que necesitaba para la fuga. Y yo, que había sido bendecida con un pecho plano, había llevado su ardid un paso más allá. Mis diversos reguladores, aumentadores y embellecedores se quedaron en Fender Hall, embutidos en la chimenea de mi habitación para ser exactos. En los lugares de mi cuerpo donde supuestamente hubiese debido colocarlos, llevaba bolsas de tela, equipaje repleta de prendas innombrables y fardos de billetes. Además, había doblado un vestido extra que había escogido cuidadosamente y lo había sujetado a mi espalda. Entre las enaguas coloqué la cola del vestido, abultada tal y como era de esperar. En los bolsillos del traje tenía un pañuelo, una barra de jabón, un peine y un cepillo. Mi ahora precioso cuadernillo de mensajes cifrados, sales aromáticas dulces para conservar la energía. De hecho, se podría haber llenado un enorme baúl con todas las cosas indispensables que había cogido. Salté sobre la bicicleta, dejando que mis enaguas y faldas cubrieran modestamente mis tobillos, y empecé a pedalear, alejándome a través de la campiña. Un buen ciclista no necesitaba utilizar los caminos. De momento seguiría los senderos de las granjas y atravesaría los pastos. La tierra estaba dura como el hierro. Los neumáticos de mi bicicleta no dejarían marcas. A la mañana siguiente, imaginé, mi hermano, el gran detective Sherlock Holmes, estaría tratando de localizar, además de a una madre, a una hermana desaparecida. Seguro que pensaría que mis intenciones serían huir de él, así que haría todo lo contrario. Huiría hacia él. Sherlock vivía en Londres, como Mycroft, y por esa misma razón, y porque también era una ciudad grande y peligrosa, constituía el último lugar en la tierra donde cualquiera de los dos esperaría verme. Por lo tanto, era allí hacia donde me dirigía. Supondrían que me disfrazaría de chico. Seguramente ya habían oído hablar de mis bombachos y en todo caso, las obras de Shakespeare y otros escritores, las damiselas que huyen siempre se disfrazan de chicos, así que haría todo lo contrario. Me disfrazaría de la última cosa que mis hermanos imaginaban que sería capaz de disfrazarme, puesto que cuando pensaban en mí solo veían a una niña larguirucha vestida con una prenda que apenas le cubría las rodillas. Me disfrazaría de una mujer adulta, y después me determinaría a encontrar a mi madre. Capítulo 8. Podría haber pedaleado directamente hasta Londres por la carretera principal, pero si lo hubiese hecho nunca lo habría logrado. Me habría visto demasiada gente. No, mi plan para llegar a Londres era no seguir ningún plan, algo sencillo y esperaba absurdo. Si ni yo misma sabía lo que hacía, ¿cómo iban a adivinarlo mis hermanos? Formularía hipótesis, claro, dirían. Madre la llevó a Bath, así que quizás está allí, o en su habitación. Había un libro sobre Gales, con un mapa que tenía anotaciones a lápiz. Quizás haya ido hacia allí. Esperaba que encontraran el libro que había colocado en la casita de muñecas para hacerles seguir una pista falsa. Sin embargo, había escondido el significado de las flores demasiado grande para llevarlo conmigo en la biblioteca del piso inferior. Entre otros ejemplares voluminosos, Mycroft y Sherlock aplicarían el razonamiento inductivo, por lo tanto, razoné que debía confiar en el azar. Permití que el terreno me indicara el camino hacia el este, escogiendo los senderos, como los de piedra, en los que las ruedas de los neumáticos de mi bici dejaban menos marca. No importaba hasta dónde llegara o estuviera cuando aquel día o el siguiente tocara su fin. Cenaría pan con queso, dormiría al aire libre como una gitana y a la mañana siguiente, después de caminar un rato, encontraría la vía del ferrocarril. Si la seguía hacia un lado o hacia el otro, en algún momento me toparía con una estación, y mientras no se tratara de Chaucerlea, en donde con toda seguridad mis hermanos preguntarían, cualquier estación de Inglaterra valía, porque todas las vías conducen a Londres. Adiós a la cintura de 43 centímetros, a la avena para desayunar, a las prendas de lana raspándome la piel, a los planes de matrimonio, a las habilidades indispensables en toda joven dama, etc. Esos eran mis felices pensamientos mientras pedaleaba a través de una zona de pasto de vacas, por un verde sendero que me llevaba a un páramo abierto, lejos de una campiña que conocía. El cielo azul sobre mi cabeza, las alondras cantaban acompañado de mi corazón. Como me mantuve siempre en caminos apartados y evité las aldeas, no me vio mucha gente. Algún granjero me observó desde su campo de nabos, y tampoco se sorprendió mucho por el hecho de ver a una dama en bicicleta, puesto que las entusiastas del ciclismo habían aumentado en número. De hecho, me encontré con otra figura ataviada de beige en un camino de grava para carretas y nos saludamos con la cabeza.
brillaban por el esfuerzo y el calor. Es de dominio público que los caballos sudan y los hombres transpiran, mientras que las damas brillan. Estoy segura de que yo también brillaba. De hecho, debajo del corsé podía sentir cómo el brillo me chorreaba por los costados y cómo las varillas de acero se clavaban bajo mis brazos de la forma más incómoda. Cuando el sol alcanzó un punto suficientemente alto, me sentí lista para detenerme y almorzar, y más todavía teniendo en cuenta que no había pegado ojo la noche anterior. Sentada bajo un extenso olmo encima de un cojín de musgo, luché por no reclinarme y utilizarlo como almohada. Cuando acabé de comer, me obligué a montar de nuevo en bicicleta y seguir pedaleando. Sabía que debía alejarme lo máximo posible antes de que pudiese empezar la búsqueda. Aquella misma tarde, y con bastante acierto considerando que justo había pensado en ellos, me topé con una caravana de gitanos con sus carros de techo rodeados pintados de alegres colores. La mayoría de gente despreciaba a los gitanos, pero madre, en ocasiones, les había permitido acampar en las tierras de Fendel. Y de niña me fascinaban. Incluso en aquel momento me detuve para verlos pasar, contemplando con entusiasmo sus caballos de muchos colores, que cabriolaban y sacudían sus cabezas a pesar del calor, mientras que sus conductores trataban, en lugar de usarlos, dominarlos. Saludé a los viejos de los carros sin miedo, porque de toda la gente del mundo los gitanos eran probablemente los últimos que hablarían con la policía. Los hombres me ignoraron, pero algunas de las mujeres que llevaban la cabeza, el cuello y los brazos descubiertos agitaron sus manos a modo de saludo, mientras que los niños harapientos levantaban los brazos, gritaban y coreaban mendigando. Desvergonzados, sucios y ladrones, hubiese dicho la señora Lane, y supongo que con razón. Sin embargo, si hubiese llevado un par de peniques en el bolsillo, se los hubiera lanzado. También durante la misma tarde, en un camino de tierra, me crucé con un vendedor ambulante y su carro, repleto de objetos de hojalata y parasoles y cestas y esponjas de mar, jaulas para pájaros y tablas de lavar, de todo tipo de cachivaches. Hice que se detuviera y le pedí que me mostrara todo lo que llevaba, desde las teteras de cobre hasta los peines de carey, con el fin de disimular mi verdadero propósito de comprar lo único que realmente necesitaba, una bolsa de viaje. La entrecruzé en el manillar y seguí pedaleando. Me encontré con otros viajeros, a pie y sobre vehículos que iban desde carruajes de 4 caballos a carretas tiradas por burros, pero mis recuerdos se iban perdiendo a medida que el cansancio nublaba el día. Cuando cayó la noche, me dolía cada parte de mi ser y me sentía más agotada de lo que nunca había estado en la vida. Tras caminar por unos pastos rasurados por las ovejas, inclinada sobre mi bicicleta para empujarla, todavía me quedaban por remontar una pequeña colina cubierta de piedra caliza, sobre la que se extendía un bosquecito de hayas. Una vez alcancé el escondite que me procuraban los árboles, dejé caer la bicicleta de cualquier manera y me derrumbé sobre la suciedad y las hojas marchitas. Con el ánimo tan apagado con la llegada del atardecer como había estado encendido en el alba, me pregunté si encontraría fuerzas para subirme de nuevo a la bicicleta al día siguiente. Podía dormir allí mismo, a menos que... Un pensamiento vino a mi mente por primera vez. ¿Y si se ponía a llover? Cada uno de mis exhaustos pasos, mi plan de no tener plan alguno parecía más y más ridículo. Tras dejarme llevar por la desmoralización durante un buen rato, conseguí ponerme en pie y tambaleándome oculta en la oscuridad me despojé del sombrero, de las horquillas y del equipaje que llevaba encima, junto con el corsé atormentador. Estaba tan exhausta que no podía ni pensar en comida, así que volví a recostarme en el suelo y con mis enaguas y mi traje de color gris como única protección, me quedé dormida en segundos. Sin embargo, al cabo de un rato me desperté. Mis costumbres se habían vuelto muy nocturnas. El sueño había desaparecido, pero tenía un hambre atroz. Pero aquella noche no había luna. El cielo estaba encapotado y anunciaba lluvia. Además, sin la luz de la luna ni de las estrellas, no podía ver y por tanto no encontraba la comida que había colocado en la cesta de la bicicleta. Tampoco daba con la caja de cerillas que me hubiesen alumbrado en ese momento y que, estúpida de mí, había puesto en el mismo sitio. De hecho, me podría dar con un canto de los dientes si tropezara con la bicicleta. Maldita sea, murmuré, con poca educación, cuando la ramita de una haya me arañó el rostro y se enganchó a la ropa cuando traté de ponerme de pie. Pero al instante me olvidé de la comida. En cuanto me incorporé, no muy lejos vislumbré unas luces. Farolas de gas. Brillaban a la distancia como estrellas terrestres entre los troncos de los árboles en la colina. Un pueblo. Había subido por una cara de la colina sin saber y demasiado cansada para darme cuenta que al otro lado había un pueblo.
o mejor dicho, una ciudad lo suficientemente grande como para disponer de alumbrado de gas. Una ciudad con tal vez una estación de ferrocarril. Nada más pensarlo, a través de la oscuridad de la noche flotó hasta mis oídos la larga y grave llamada del silbato de un tren. A la mañana siguiente, muy temprano, tan temprano que para pocos o nadie me vieran, salí sigilosamente del bosquecito de hayas. No es que temiera que fueran a reconocerme, sino que simplemente alguien podría encontrar extraño que una viuda bien ataviada a pie cargando una bolsa de viaje emergiera de un alojamiento tan primitivo. Sí, una viuda, de negro de los pies a la cabeza, vestida del traje de duelo que había escogido del armario de mi madre. Aquel atuendo, al indicar que había estado casada, le añadía una década en mi edad real y me permitía seguir llevando mis viejas botas negras que pasarían inadvertidas, y recogerme el cabello en un simple moño, algo que podía hacer fácilmente. Lo mejor de todo es que me veía prácticamente irreconocible. Del ala del sombrero negro de fieltro colgaba un velo negro y denso que envolvía por entero mi cabeza, casi dando la sensación de que me disponía a fumigar una colmena. Unos guantes negros de piel de cabritilla me cubrían las manos, un accesorio por otra parte imprescindible al no tener alianza, y un aburrido vestido de seda negro me tapaba desde la barbilla hasta los pies, enfundados en mis botas negras. 10 años antes, mamá estaba más delgada, así que su vestido me quedaba bien, incluso sin llevar ceñido el corsé. En verdad, no hubiese sido necesario ningún corsé si no fuera para mantener mi improvisado equipaje en las zonas necesarias. Había colocado los contenidos de los recipientes de la bicicleta en la bolsa de viaje o en los bolsillos. Como no era muy amiga de los bolsillos, mi madre se había asegurado de que todos sus vestidos tuvieran amplios bolsillos para guardar pañuelos, caramelos de limón, algunas monedas, etc. Bendita sea la cabeza tosuda e independiente de mi madre, que también había sido la que me había enseñado a montar en bicicleta. Me dolió tener que abandonar ese leal corcel mecánico en el bosquecillo de hayas, aunque no lamenté para nada deshacerme del horrible traje color topo. En cuanto la tenue luz gris del alba apareció, me dirigí cuesta abajo por una vereda abierta entre los arbustos. Agarrotada por el esfuerzo del día anterior, me di cuenta que, en realidad, las agujetas eran una bendición. Me obligaban a caminar despacio, así que con los andares propios de una dama conforme a mi disfraz, caminé hasta llegar a un camino de grava y desde allí hasta la ciudad. Al alba había dado paso a una mañana apagada que amenazaba lluvia. Los senderos justo empezaban a quitarse los postigos. El repartidor de hielo, a punto de empezar su ronda, enganchaba su rocín de lomo hundido a la carreta. Una doncella arrojaba bostes, usando un balde de agua indescriptible a la alcantarilla. Una mujer harapienta barría un trozo de calle. Los chicos de los periódicos lanzaban fardos de la edición matinal hacia las aceras. Sentado en una esquina, un vendedor de cerillas, un mendigo en realidad, gemía: «Sea la luz. ¿Una cerilla, caballero?». Algunos de los que pasaban a su lado eran en efecto caballeros con sombrero de copa, y aunque otros no eran más que obreros con gorras y ropa de trabajo de franela o vestían igual de harapientos que él, a todos los emplazaba con un caballero. Evidentemente no intentó venderme ninguna cerilla, puesto que no era para nada corriente que las damas fumaran. Barbería Veldivere anunciaba unas letras doradas pintadas en una puerta de cristal al lado de un poste con espirales rojos y blancos. Así, en alguna ocasión había oído el nombre de esa ciudad y para mi alegría se encontraba a bastante distancia de Cainfort. Inspeccionando a mi alrededor vi una caja de ahorros de Belvidere en el dindel de piedra de un cercano edificio señorial. Muy bien, había conseguido mi objetivo. Bien hecho, pensé, mientras sorteaba los excrementos de caballo en la calle, para una chica de capacidad craneal limitada. Cebollas, patatas, chiribias, gritó un hombre que empujaba una carretilla. Claveles frescos para el ojal del caballero, vociferaba una mujer ataviada con un chal y una cesta de flores. Sorprendente secuestro, lea los detalles, decía en voz algo más baja un repartidor de periódicos. ¿Secuestro? El vizconde de Tewkesbury, raptado en Bassingweather Hall. Aunque deseaba conocer todos los detalles, mi prioridad era encontrar la estación del ferrocarril. Con la noticia en mente, seguí un caballero vestido con un sombrero de copa, una levita y unos guantes de piel que se estaba colocando un clavel fresco en la solapa. Con aquel atuendo tan formal, lo más probable es que fuera a la ciudad a pasar el día. Para confirmar mi hipótesis, pronto se oyó el rumor de una locomotora.
A medida que fue aproximándose, el rumor se convirtió en un estruendo que hizo vibrar la tierra bajo mis botas. Fue entonces cuando distinguí el tejado en pico y las torrecillas de la estación, con el reloj de su torre central marcando las 7:30 en punto, y oí los aullidos y chirridos de los frenos del tren. Nunca sabré si mi inconsciente acompañante se dirigía a Londres, puesto que al acercarnos al andén toda mi atención se dirigió hacia la escena que se estaba desarrollando ahí mismo. Una multitud se agolpaba boquiabierta. Un grupo de gente formaba una línea para mantener a los curiosos a raya, mientras que unos guardias de uniforme azul se adelantaban a zancadas hacia el tren que acababa de llegar. Una locomotora con un solo vagón en el que, con letras importantes, se leía Expreso de Policía. De él se apearon varios hombres con unas capas de viaje que barrían el suelo de forma espectacular, aunque como pensé acercarme lentamente a través de la multitud a la ventanilla de la estación, parecía algo ridículo con esa solapa de su gorro de tela a conjunto, sujetas de la parte superior con un lacito como si fueran las orejitas de un conejo. Todo el mundo a mi alrededor bullía con voces excitadas. Sí, seguro son de la Scotland Yard, detective de paisano. He oído que también han pedido que venga Sherlock Holmes. Oh, Dios mío, me detuve a escuchar con interés, pero parece que no va a venir. Se ha ausentado por un tema familiar. El hombre que estaba hablando se alejó, maldita sea, y ya no pude oír nada más sobre mi hermano, aunque sí otros muchos rumores. Mi prima es la segunda ayudante de la doncella del primer piso de la mansión. Dice la gente que la duquesa se ha vuelto completamente loca. Y me ha dicho que el duque está que echa chispa por los ojos. El viejo Pickering, el del banco, dice que todavía está esperando que pidan el rescate. ¿Quién querría al chico si no es para pedir un rescate? Según todo indicaba, el sorprendente secuestro había ocurrido cerca de allí. De hecho, vi como el grupo de detectives subía un lando bastante bonito y se dirigieron hacia un frondoso parque un poco más allá de la estación. Por encima de los árboles, por lo que pude deducir de las conversaciones a mi alrededor, se encaramaban los grises torres góticas de la mansión de los Basilweather. Qué interesante, pero lo primero es lo primero, tenía que comprar un billete. Sin embargo, y según lo que anunciaba el gran cartel con los horarios en la parte de la estación, no carecía de opciones para ir a Londres, cada hora más o menos durante todo el día hasta bien entrada la tarde. El hijo del duque ha desaparecido, lea todos los detalles, decía otro repartidor de pie debajo del cartel de los horarios. Aunque no creía en la providencia, era lógico que me preguntara qué casualidad me había traído hasta allí, hasta aquella escena del crimen y con mi hermano, el gran detective, en alguna otra parte. Mis pensamientos empezaron a revolotear rebeldes y sentí la tentación terrible de dejarme arrastrar hacia donde me guiaban. Abandoné el intento de llegar hasta la ventanilla para adquirir los billetes y en lugar de eso compré un periódico. Capítulo 9. Me senté a una mesa situada en un rincón de un salón de té que había al lado de la estación de Belvidere, mirando hacia la pared para poderme retirar el velo. Necesitaba hacerlo por dos motivos: para desayunar con panecillos y para mirar la fotografía del joven vizconde Tewkesbury Basilweather. Un retrato formal de estudio ocupaba casi la mitad de la primera plana del periódico y mostraba al chico vestido con terciopelo, encajes y volantes. Por el amor de Dios, pensé, espero que no tenga que llevar ese atuendo a diario. Aunque, ¿de qué otro modo podía hacerlo con ese pelo rubio lleno de artísticos tirabuzones que le llegaban hasta los hombros? Con toda seguridad su madre era una entusiasta de la obra Pequeño Lord, del francés Hudson Burnett, un libro irritante, además de responsable de las joyas de toda una generación de chicos de buenas familias. Educado durante el auge de la moda Fauntleroy, el pequeño Lord Tewkesbury llevaba zapatos de charol con hebilla, medias blancas, pantalones hasta las rodillas, de terciopelo negro con lazos de satén a los costados, y una faja de satén debajo de su chaqueta de terciopelo negro con cuello y puños de encaje blanco. Miraba hacia la cámara con rostro inexpresivo, aunque me pareció advertir una huella de frialdad en su mandíbula. El titular decía: el joven heredero del duque desaparecido en terribles circunstancias. Tomé un segundo panecillo y seguí leyendo. Un escándalo de alarmantes implicaciones aconteció el pasado miércoles a primera hora de la mañana en Basilweather Hall, la mansión ancestral de los duques de Basilweather, cercana a la bulliciosa ciudad de Belvidere, cuando un ayudante del jardinero advirtió que la puerta cristalada del salón de billar había sido forzada.
Una vez todos los miembros del servicio estuvieron al corriente, se descubrieron las maliciosas marcas de un cuchillo en el pomo de la puerta de la habitación que da acceso a la casa. El mayordomo, temiendo naturalmente que fuera un robo, revisó la alacena en la que se guardaba la cubiertería de plata y, para su sorpresa, no echó nada en falta. Nadie había tocado los candelabros ni plato del salón, comedor, así como tampoco se había echado en falta ninguno de los innumerables objetos de valor del salón de dibujo, la galería, la librería o de cualquier otra de las numerosas estancias de Bayswater Hall. De hecho, no se había forzado ninguna otra puerta. Sin embargo, cuando las doncellas del piso superior empezaron a llevar los habituales aguamaniles con agua caliente a los aposentos de la familia ducal para sus abluciones matinales, se alarmaron al ver entreabierta la puerta de la habitación del vizconde de Tewkesbury, marqués de Bayswater. Sus enseres, desparramados por toda la habitación, daban testimonio mudo de una lucha desesperada. No había rastros del noble personaje. El vizconde, heredero y de hecho único hijo del Lord Bayswater, es un niño de solo 12 años. ¿12? Exclamé incrédula. ¿Sucede algo, señorita? Preguntó la camarera a mis espaldas. No, nada. Apresuradamente dejé el periódico en la mesa y deslicé el velo sobre mi rostro para cubrirme de nuevo. Creía que era más joven, y mucho más joven, de hecho, con aquellos tirabuzones y aquel traje de cuento. ¿12 años? El chico debería vestir una robusta chaqueta de lana, unos pantalones bombachos y un cuello estilo Eton con corbata, además de un corte de pelo decente, más varonil. Me di cuenta que mis pensamientos eran muy similares a lo que manifestó Charlotte al conocerme. ¿Se refiere al pobre desaparecido Lord Tewkesbury? Así. Su madre siempre lo ha tratado como si fuera un bebé. Se dice que se ha vuelto loca de la pena la pobre señora. Me levanté de la silla, dejé medio penique sobre la mesa y salí del salón de té, y después de dejar mi bolsa de viaje en la estación al cuidado de un botones, me dirigí hacia Bayswater Park. Aquello iba a resultar bastante más entretenido que pasarse el día en busca de guijarros brillantes y nidos de aves. Se tenía que encontrar algo muy valioso y yo quería encontrarlo, y pensaba que quizás sería capaz de hacerlo. Sospechaba dónde podría estar Lord Tewkesbury. Lo intuía, aunque desconocía la manera de demostrarlo. Caminé en una especie de trance por el interminable camino bordeado de álamos gigantes, imaginando dónde podría haber ido el vizconde. Las primeras puertas estaban abiertas, pero las segundas, un guarda, cumpliendo con su obligación de mantener alejados a los curiosos, reporteros y cualquiera con intenciones similares, me detuvo. ¿Su nombre, señora?, me preguntó. Enola Holmes, contesté sin pensar. Al instante me sentí tan sumamente estúpida que decía que la tierra me tragase. Al escapar me había escogido, como no, un nuevo nombre, Ivy Milshe. Ivy hiedra en inglés, que simbolizaba la fidelidad a mi madre, y Meshle, una especie de acertijo. Se divide Holmes en dos. Holmes se da vuelta, Mesh Hall, y después se escribe como lo pronunciaría un anglófono, Meshle. Sería una auténtica casualidad encontrarme con alguien que pudiera relacionarme con alguna familia inglesa. ¿Es usted pariente de los Melch de Totterington Head, en Sussex? Y más insólito todavía que me vincularan con alguien llamado Holmes. Y Meshle era tan ingeniosa. Y Meshle. Y ahora, como una estúpida, acaba de decirle Enola Holmes al guarda. A jugar por la impasibilidad de su rostro, el nombre no le decía nada, todavía. Si mi cacería había dado comienzo, parecía que los gritos con que se asusaban a los perros todavía no habían alcanzado aquel lugar ni aquel hombre. ¿Y qué la trae por aquí, señorita Holmes?, preguntó. Como ya había metido la pata, decidí que sacaría el mayor partido. El señor Sherlock Holmes no puede atender personalmente este asunto y me ha solicitado que venga a echar un vistazo. ¿Es usted pariente del señor detective, señora?, murmuró mientras alzaba sus cejas con desconcierto. Así es, repliqué con autoridad y pasé por su lado, adentrándome en los terrenos de Bayswater Park. La mansión que seguía ante mí en la glorieta al final del camino podría haber albergado 10 Fender Hall. Sin embargo, no me acerqué a sus amplias escaleras de mármol ni a sus puertas con columnas. No me interesaba aquella noble mansión, ni tampoco los elegantes jardines a su alrededor, tachonados con setos podados a la perfección y de rayantes rosas perfectamente cortadas. Giré bruscamente y salí del camino, pasando a través de una extensión de césped hacia el parque propiamente dicho, es decir, hacia las arboledas que rodeaban la mansión y los jardines. No eran bosques, sino arboledas. Una vez bajo las copas, esperaba ver un par de matorrales, un pedazo de musgo o dos, algunas zarzas gemelas.
Sin embargo, en lugar de eso, encontré un césped mullido y cortado tan a ras que hasta se hubiese podido jugar a croquet. Vaya lugar más soporífero. Seguí caminando, pero no descubrí ninguna oquedad, hondonada o cueva interesante. Los terrenos de Basilweather Hall eran llanos y anodinos. Qué decepción, pensé mientras irrumpía en otro terreno de pastos. La única posibilidad sería... Señora Holmes, gritó una alterada voz de soprano. Al girarme me topé con la desconsolada madre, la duquesa que se precipitaba sobre mí. La reconocí por su exagerante vestido de día, una capa bordada de color gris plata con un cargado ribete sobre un vestido malva fruncido que dejaba ver una falda plisada de satén de color gris rosáceo. Sin embargo, no había nada de opulencia en las lágrimas que rodaban por su rostro, ni tampoco nada de nobleza en la forma que voló hacia mí entre los árboles, como si fuera un cisne ensangrentado cuyas alas eran unos cabellos casi canos que caían de debajo de su sombrero y aleteaban sobre su hombro. Un par de doncellas con caras asustadas aparecieron corriendo tras ella. Seguramente la habían seguido desde la casa, visto sus delantales y cofias de encaje blanco. «Su excelencia», gritaron para tratar de persuadirla. «Excelencia, por favor, regrese al interior y tome una taza de té. Se lo suplicamos, está a punto de llover». Pero la duquesa parecía no oírlas. «Señora Holmes», me agarró con unas manos frías y trémulas. «Usted es una mujer con un corazón de mujer. Dígame, ¿quién ha podido cometer esta fechoría? ¿Dónde puede estar mi Twiki? ¿Qué voy a hacer ahora?» Mientras cogía con sus manos temblorosas las mías, me sentí agradecida por el tupido velo que cubría mi rostro conmocionado, por los guantes que separaban mi piel caliente de la suya tan fría. «Coraje, su excelencia», y balbuceé, «tenga esperanza». Después busqué torpemente las palabras. «Permítame que le pregunte algo. ¿Conoce usted...?» Por la manera en que lo adoraba, seguramente espiaba, o al menos lo supervisaba. «¿Conoce usted algún lugar en la propiedad al que su hijo fuera para poder estar solo?» «¿Para poder estar solo?», respondió completamente perpleja, con los ojos hinchados y rojos. «¿Qué está tratando de decirme?» «Una auténtica bobada», proclamó una resonante voz de contralto a mis espaldas. «Esta viuda insignificante no sabe absolutamente nada. Yo encontraré a su hijo, excelencia». Al darme vuelta me encontré ante la mujer más extraordinaria que jamás había visto, incluso más alta que yo y bastante más voluminosa. Para mi sorpresa, no llevaba sombrero ni iba peinada. Sus tiesos cabellos sobresalían de su cabeza y se extendían de hombro a hombro, como si su rostro fuera una lámpara de color blanco y su pelo una sombra roja, no de color cerezo ni cobrizo, sino rojo auténtico, casi escarlata, del color de una amapola. Sus ojos oscuros y tiznados como el negro corazón de la amapola te fulminaban desde su rostro empolvado. Sus facciones y cabello eran tan llamativos que apenas me fijé en su atuendo. Solo recuerdo una vaga impresión de una prenda de algodón con un estampado salvaje en color carmesí, tal vez procedente de Egipto o de India, que caía en cualquier modo sobre su cuerpo igual de desordenadamente que el cabello de tonalidad amapola en su cara. «¿Madame Laelia?», dijo casi sin aliento la duquesa. «Oh, Madame Laelia, he venido tal y como le pedí». «¿Madame qué?». «Madame espiritista medium», supuse, por ser este uno de los roles en que la mujer es género moral y espiritualmente superior, inspiraba mayor respeto que los hombres. No obstante, este tipo de personaje, o charlatanes como mi madre los denominaría, convocaban a los espíritus de los muertos, y con toda seguridad la duquesa deseaba fervientemente que su hijo no estuviera entre ellos. Así que, ¿qué hacía esta corpulenta mujer? «Madame Laelia Civil de Papaver, perditoriana astral a su servicio», proclamó la imponente señora. «Puedo hallar cualquier cosa que esté perdida, puesto que los espíritus vagan por todas partes, lo saben todo y lo ven todo, y son amigos míos». En aquel momento la duquesa tomó las manos de la enorme mujer cubierta con unos guantes amarillos, mientras que yo, al igual que las dos tímidas doncellas, permanecí inmóvil, boquiabierta y atónita. Pero en mi caso no era por la grotesca apariencia de la mujer, ni por su estatura espiritual. Aunque me encantaría creer que seguiría existiendo después de que mi cuerpo hubiese desaparecido, imaginaba que, de ser así, tendría cosas mejores que hacer que dar golpes en el mobiliario, tocar campanillas o mover mesas. Tampoco había sido el término astral el que me había impresionado. De todo lo que había hecho Madame Laelia Civil de Papaver, solo una palabra me había paralizado y dejado sin habla. Esa palabra era perditoriana, del latín perditis, que significaba perdido.
Un perditoriano era aquel que encontraba aquello que estaba perdido, pero ¿cómo se atrevería esa mujer con toda su perorata sobre los espíritus a otorgarse un título de tal nobleza? Conocedora de lo perdido, sabía de lo perdido, buscadora de lo perdido, esa era mi vocación. Yo era una perditoriana, o lo sería, aunque no astral sino profesional, la primera perditoriana profesional, lógica y científica. En un breve arrebato de inspiración lo supe con la misma seguridad como que mi apellido real era Holmes. Apenas me di cuenta de que las doncellas acompañaban a la duquesa y a Madame Laelia hacia la mansión, tal vez para tomar el té, tal vez para una sesión, me traía sin cuidado, revisé las arboledas que rodeaban Bayswater Park y caminé sin rumbo. Aquí, ajeno a la llovizna que había empezado a caer, pero con miles de ideas bulliéndome en la cabeza para ejecutar mi plan original de encontrar a mamá. Aquel plan seguía siendo sencillo. Una vez en Londres, alquilaría un carruaje, le pediría al cochero que me llevara a un hotel respetable en que cenaría y dormiría recuperando el sueño perdido. Permanecería en el hotel hasta encontrar un alojamiento adecuado. Abriría diversas cuentas bancarias. Bueno, no. Primero me dirigiría a Fleet Street. Insertaría diversos anuncios personales encriptados en las publicaciones que solía leer mamá. ¿No lo seguiría haciendo allá donde estuviera? Seguro que sí. Después esperaría que contestara, me limitaría a esperar. Eso bastaría siempre y cuando, a menudo, necesitaba decírmelo para tranquilizarme, mamá estuviera verdaderamente sana y salva. En cualquier caso, lo único que podía hacer era esperar, o al menos eso creía. Pero en ese momento, en ese preciso momento que había encontrado mi vocación, podía hacer mucho más. Dejaría que Sherlock fuera el único detective privado independiente del mundo, todo lo que quisiera. Yo sería la única perditoriana privada independiente del mundo, y como tal podría relacionarme con las mujeres profesionales de Londres que se reunían en sus propios salones de té, mujeres que tal vez conocían a mamá, y con los detectives de Scotland Yard, ante los que Sherlock ya había denunciado la desaparición, y con otros dignatarios, y tal vez también con gente poco honesta que vendía cualquier información que tuviese, y las posibilidades eran infinitas. Había nacido para ser una perditoriana, para encontrar a aquellos seres amados que se habían perdido, y tenía que dejarse de soñar y empezar a actuar en aquel mismo instante. La única posibilidad en la que había pensado antes de que me interrumpieran era que tal vez estaría en un árbol. Retrocedí a través de las aburridas y cuidadas arboledas de Bayswater Park y me concentré en buscar el árbol en concreto. No debía estar demasiado cerca de Bayswater Hall y su elegante jardín, ni de los límites de Bayswater Park, sino más bien en la mitad del bosque, en el último lugar en que se entrometería a los ojos de los adultos, y al igual que mi refugio bajo el sauce en el valle de lechos de Fender, de alguna manera tenía que ser especial, diferente, digno de un escondite. La fina lluvia había parado y el sol brillaba en lo alto y casi ya había explorado toda la propiedad cuando lo encontré. En realidad no era un árbol, sino 4 que crecían de una misma base. 4 semillas de arce habían caído en el mismo lugar y las 4 habían sobrevivido para formar un grupo simétrico, cuyos 4 troncos se erguían inclinados con cierto ángulo de separación, dejando un espacio cuadrado perfecto entre ellos. Aseguré mi bota en un nudo del tronco y agarrándome una rama cercana, subí para elevarme casi 1 metro por encima del suelo, dentro de la envolvente V que formaban los troncos, un eje perfecto en el centro de un universo cuadrado rodeado de hojas. Delicioso. Me percaté con cierta satisfacción de que alguien, probablemente el joven Locke Tursbury, había estado allí. Con un martillo en la parte interior del tronco de uno de esos árboles había hundido un enorme clavo. De hecho, un clavo de las vías del ferrocarril. Sobresalía con claridad, aunque nadie que hubiese pasado por allí podía haberlo advertido. ¿Tal vez para colgar algo? No. Un clavo pequeño hubiese hecho esa misma función. Sabía que servía aquel clavo en concreto. Para apoyar un pie. Para trepar. Oh, qué día tan glorioso. Después de tantas semanas de encierro femenino, pude de nuevo encaramarme un árbol. Pero, oh, consternación, ¿qué pasa si alguien me viese? ¿Una dama viuda subida a un árbol? Miré a mi alrededor, vi que no había nadie y decidí arriesgarme. Me liberé del sombrero y del velo y los escondí entre las hojas por encima de mi cabeza. Me levanté la falda y las enaguas, apretujándolas por encima de mis rodillas y las sujeté con los alfileres del sombrero. Después coloqué el pie en el clavo, agarré una rama y empecé a trepar. Algunas ramitas se enganchaban a mi pelo, pero no me importaba. A excepción de los habituales arañazos en el rostro, fue tan fácil como subir una escalera. Algo positivo, ya que mis miembros doloridos se quejaron durante cada centímetro del ascenso. Pero lo
Lord Tewkesbury afortunadamente había colocado más clavos de vías de tren allí donde no había ramas de arce para sujetarse. Era un chico inteligente, el joven vizconde. Sin duda había obtenido los clavos de las vías que pasaban alrededor de los terrenos de su padre. Esperaba que ningún tren hubiese descarrilado por ella. Después de haber subido algo más de 6 metros, me detuve para ver hacia dónde me dirigía. Alcé la cabeza y hacia arriba y... ¡cielo santo! El chico había construido una plataforma en el árbol, una estructura que no podía verse desde el suelo por el follaje de los árboles, pero que se podía contemplar claramente desde donde yo estaba. Un armazón cuadrado hecho de trozos de madera sin pintar, colocados entre los 4 arces. Se sostenían con unos travesaños que iban de tronco a tronco, calzados en las ramas principales o en otros lugares, y sujetos con cuerdas amarradas en las esquinas. Diversos tablones cruzaban los travesaños a modo de suelo. Me lo imaginé sacando hurtadillas los maderos de sótanos o de establos o Dios sabe dónde, arrastrándolos hasta aquí, escabulléndose sigilosamente por la noche para subirlos al árbol con una cuerda y colgarlos. Durante todo ese tiempo, su madre seguía empeñada en hacerle tirabuzones y vestirlo de satén, terciopelo y encajes. Por Dios. En una de las esquinas de la plataforma había dejado una abertura para poder entrar. Cuando asomé la cabeza por ella, el respeto que sentía por el joven Lord Tewkesbury no pudo más que aumentar. A modo de techo había colgado una lona cuadrada, tal vez procedente de algún vagón. En la esquina había colocado algunas mantas obtenidas de los establos que presumiblemente había tomado prestadas, doblándolas a modo de cojines. En los 4 troncos de los árboles había clavos de los que colgaban cuerdas enredadas, cuadros de embarcaciones, un silbato de metal y muchos otros objetos interesantes. Me encaramé, entré y eché un vistazo. Sin embargo, en cuanto lo hice, toda mi atención quedó atrapada en lo que había sorprendentemente en el centro de la plataforma. Trozos, fragmentos, pedazos de ropa cortados y rasgados de forma atroz, que tardé varios instantes en reconocer que era. Terciopelo negro, encaje blanco, satén celeste, los restos de lo que algún momento había pasado habían sido prendas de vestir. Y encima de esa pila de ruinas, cabello, largos, rizos y rizados mechones de cabello rubio. Como parecía evidente, el chico se había cortado el pelo, dejándolo solo unos pocos centímetros de largo. Eso después de desgarrar su elegante ropa hasta convertirla en harapos. El vizconde Tewkesbury había entrado en aquel refugio por su propio pie. Ningún raptor hubiese podido traerlo hasta aquí. Y como todo indicaba, el vizconde Tewkesbury había abandonado su escondite de la misma manera en que había llegado, por su propio pie, aunque no dispuesto a seguir siendo el vizconde Tewkesbury, marqués de Basilwara.